¿Qué tal? Hola, bienvenidos. Durante los siguientes minutos estaremos revisando los conceptos de razonamiento inductivo y también el razonamiento deductivo. Durante esta presentación, el objetivo principal es conocer aspectos principales del razonamiento deductivo, también conocer aspectos principales del razonamiento inductivo. Además, se establecen ejemplos en cada caso. Al final de esta presentación se va a buscar identificar las diferencias entre el razonamiento deductivo y el razonamiento inductivo. Dicho de forma sencilla, esta presentación trata de explicar de manera sencilla qué es el razonamiento inductivo y el razonamiento deductivo. En principio sería muy bueno comenzar explicando el término de razonamiento. Razonamiento se define siempre de manera distinta y va a depender mucho del contexto en el que se quiera explicar, por supuesto. Es un concepto polisémico, pero bueno, al final normalmente se refiere a un conjunto de actividades mentales consistentes en conectar unas ideas con otras ideas de acuerdo a ciertas reglas, o también referirse al estudio de cómo es que las personas conectamos esas ideas. Razonamiento entonces es el conjunto de actividades mentales que consiste en esta conexión que tenemos todos los seres humanos de conectar unas ideas con otras ideas. En sentido amplio se entiende por razonamiento como la facultad humana que permite resolver problemas. Eso es lo que va a distinguir a las personas, a los seres humanos, de otro tipo de seres, por ejemplo los animales. Esta cuestión de poder resolver o tener la facultad de resolver problemas. Bueno, así de forma sencilla entenderemos qué es razonamiento. Ahora, vamos con la presentación. Estaremos explicando en este momento tipos de razonamiento, dos tipos. Vamos a ir primero con el razonamiento deductivo. Este razonamiento deductivo parte de categorías generales para hacer afirmaciones sobre casos particulares. Dicho de otra forma, va de lo general a lo particular. Ese es como el aspecto principal del pensamiento deductivo. Entonces el pensamiento deductivo es una forma de razonamiento donde se infiere, se sacan deducciones. Pueden tenerse entonces la inferencia y se pueden inferir una conclusión a partir de una o varias premisas. Y entonces una idea me va a dar entonces la conclusión, ¿verdad? Y podríamos explicarlo de la siguiente manera. Vamos a ver entonces, en este caso un ejemplo de cómo es o qué es el razonamiento deductivo. El razonamiento deductivo podría ser explicado de la siguiente manera, diciendo como premisa, como idea general, la multiculturalidad es cuando en un mismo espacio geográfico conviven diferentes culturas. Esa sería una idea general, ¿no? Ahora, por lo tanto, la conclusión sería que México es un país cultural, multicultural quiero decir, porque al final entonces México tiene esta situación de tener en el mismo espacio geográfico la convivencia entre diferentes culturas. Y entonces así queda claro cómo va este planteamiento de lo general a lo particular. Entonces la conclusión siempre va a estar contenida en la premisa. Entonces aquí que quede claro, la multiculturalidad, entonces, esta idea general de que es en donde conviven en un mismo espacio diferentes culturas, sería la idea general, y entonces esa idea general nos va a dar diferentes conclusiones siempre y cuando se cumpla la situación de tener en un mismo espacio geográfico la convivencia de diferentes culturas. Entonces ese sería el ejemplo de multiculturalidad. Si queda claro, podemos pasar ahora a el pensamiento o razonamiento inductivo. El pensamiento inductivo es aquel proceso en el que se razona partiendo de lo particular para llegar a generalidades, y precisamente es lo contrario que hace, no en el sentido de lo que hace la deducción. El pensamiento o razonamiento inductivo es ese proceso donde entonces vamos a unir ideas partiendo de ideas particulares para poder llegar a ideas generales. La base de la inducción es entonces la suposición
de que si algo es cierto en algunas ocasiones, también lo será en situaciones similares, aunque no se hayan observado. Y entonces, en el pensamiento o razonamiento inductivo, tenemos esta situación donde entonces vamos a suponer algo, ¿no?, que aplica en cuestiones particulares y que nos va a llevar entonces al planteamiento de ideas generales. Y bueno, pues se basa principalmente el pensamiento inductivo en cuestiones de observación de cosas particulares para así construir ideas generales. Y aquí le pongo un ejemplo. Dice así: Jennifer se va a la escuela a las 6:40 minutos en punto. Ella llega a tiempo. Entonces, esta es una idea particular, porque refiere solo al caso de Jennifer. Bueno, si decimos entonces, nuestra conclusión se asume entonces que siempre llegará a tiempo si Jennifer sale a las 6:40. Sería entonces esa la conclusión general, porque por lo tanto entonces va a ser general la idea de que si Jennifer sale a las 6:40 de la mañana, pues será una cuestión de idea general, ¿sale? Eso sería entonces un ejemplo de cómo aplica la cuestión del pensamiento, ¿no?, o razonamiento inductivo, que no se olvide, en este caso va de lo particular a lo general. Y bueno, aquí entonces los rasgos son diferentes formas de pensar, ninguna superior a otra, solamente son distintas. En la flecha de color azul vemos algunas de las características, por decirlo así, del razonamiento inductivo, que pues busca generalizar a través del análisis, ¿no?, para poder llegar a formar teorías. Y después tenemos del lado contrario, con flecha color naranja, pues algunas de las características principales del razonamiento deductivo. La deducción entonces plantea esta cuestión de tener hipótesis para poder operacionalizar nuestros pensamientos. Y aquí en la parte inferior de la imagen pues tenemos la cuestión de cómo trabaja el razonamiento inductivo-deductivo, de lo general a lo particular y de lo particular a lo general en el caso del pensamiento deductivo. Bueno, así también podríamos explicar entonces, ya para dar un poco de avance a esto, pues podríamos entonces ver algunas de las diferencias entre el razonamiento deductivo e inductivo. Dice por aquí, en el razonamiento deductivo la conclusión es necesaria y en el razonamiento inductivo la conclusión solamente es probable. Porque al final, en el caso del razonamiento deductivo, estamos planteando la cuestión de un pensamiento universal. Para poder entenderlo así, ¿no?, tenemos ideas universales que van a aplicar siempre en nuestras conclusiones. Y en el razonamiento inductivo solamente tendrán conclusiones probables, porque tal vez en algunos casos será necesaria la comprobación. Si atendemos el ejemplo que vimos de Jennifer, pues en este caso no todas las personas que salgan a las 6:40 llegarán puntuales a la escuela, ¿no? Solo aplica en el caso de Jennifer, pero capaz que muchas personas, al igual que Jennifer, si salen a las 6:40 también llegan puntuales a la escuela. Dos diferencias. En el argumento, ¿no?, en las ideas deductivas, en el argumento deductivo solo nos interesa la forma, no el contenido, ¿no? No será necesario comprobar en los argumentos deductivos, caso contrario de los argumentos inductivos. Los inductivos en realidad lo que buscan es experimentar sus pensamientos particulares para poder crear leyes universales, y entonces aquí sí será necesario tener esta cuestión de comprobación, ¿no? Bueno, podemos ver más diferencias. El razonamiento deductivo no crea conocimiento nuevo. Como lo decía anteriormente, son ideas universales que siempre serán aplicadas y entendidas en cualquier parte del mundo. Si decimos entonces 2 más 2 es una idea universal, y entonces la conclusión siempre será 4, ¿no? Porque al final, estemos en Japón, estemos en China o estemos en México, será siempre la misma conclusión, ¿no? La deducción. Vamos a deducir que 2 más 2 siempre será 4. En el razonamiento inductivo siempre se buscan generar nuevas ideas, porque ahí iremos de lo particular, ¿no? Entonces estaremos viendo casos particulares para poder generar
nuevas ideas y tal vez llegar a ideas universales. Si lo piensan de esta manera, tal vez primero se inicia una investigación o se inician pensamientos a través del razonamiento inductivo para poder llegar a la cuestión del pensamiento deductivo. Y también tenemos otra diferencia. El razonamiento deductivo es propio de las ciencias formales, caso por ejemplo de las matemáticas, ¿no? De la lógica, y en el caso del razonamiento inductivo es propio de las ciencias experimentales, caso de las ciencias naturales y de las ciencias sociales. Y así esta diferencia podría quedar un poco más clara en los ámbitos en los que se mueven cada uno de estos tipos de razonamientos. Los razonamientos deductivos están más planteados para ideas universales, para leyes que tienen que ver con las matemáticas, por ejemplo, y en el caso del razonamiento inductivo, pues estará siendo comprobado a través, por ejemplo, del conocimiento científico, ¿no? Y las ciencias naturales o las ciencias sociales. Y bueno, esto agradecemos muchísimo su atención. Aquí les dejo yo pues la fuente que utilicé para poder lograr esta presentación. Agradezco mucho su atención. Nos vemos pronto. Chao.